Muy bien, entonces vamos a continuar con la eh, presentación de las horas, la situación de la construcción y de la ingeniería civil en realidad en este año 2021 y cómo es que se está dando una reactivación. Bueno, esperemos que sea duradera, que otras coyunturas necesariamente de naturaleza económica puedan afectar esta situación. Bueno, estamos viendo que tiene unas muy buenas posibilidades de reactivarse en la construcción. Y hay información estadística que dice que efectivamente, que por ejemplo vamos a tener un crecimiento. Bueno, se prevé, siempre esto es algo que se estima, el Banco Central, que es el que ordena la economía a través de administrar adecuadamente los recursos económicos en lo que corresponde a los bienes que son el dinero. Sabemos que el dinero es un bien. Si administramos correctamente el bien dinero, pues nos irá bien. Como la administración de cualquier bien, ¿no? Por ejemplo, digamos que tenemos nosotros una cantidad de productos cosechados, digamos, maíz. Si lo regalo, lo vendo a bajo precio, puede ir mal. Si administrado adecuadamente, lo vamos utilizando conforme a nuestras necesidades y los precios los mantenemos de tal manera que los productores de maíz puedan nuevamente volver a sembrar y tener para el próximo periodo, ¿no? Entonces es algo similar lo que ocurrirá con el dinero, que es un bien, como dijimos también, y que administra el Banco Central. También teníamos estas estadísticas que nos muestran los avances, o sea, la situación de los avances de la construcción. Bueno, primero en la época de pandemia todo es rojo, por debajo de la línea. Y en soles, bueno, siempre hay una inversión, pero poca, ¿no? Ahora ya tenemos que hay un buen crecimiento. Entonces ya estamos logrando un crecimiento. Acá en este otro gráfico se muestra el crecimiento menos negativo, o sea, al lado izquierdo. El crecimiento cuando es positivo, como va subiendo, en el 2017 2%, en el 2018 5, ¿ok? Con rojo, o sea que esto es relativo, no es realmente efectivo. En el 19, 1,5. Y en el 20 definitivamente negativo y menos 13%, ¿no? Un desempeño, un desarrollo de la construcción negativo. Pero esto se va revirtiendo y ya vamos recuperando. Un índice para medir a sí mismo el avance de la construcción, es el consumo de algunos productos y principalmente el cemento. El cemento, en una obra ya sabemos que en una obra el cemento lo vamos a utilizar durante todo el periodo de ejecución de la obra, desde el principio. ¿Qué cosa quiero que hago desde el principio? Trazo y replanteo. Necesitaré cemento, aunque sea en pequeña cantidad, para poner los niveles, ya poner los fijos, los niveles. Y durante el proceso la necesidad de cemento se va incrementando grandemente. Será en las estructuras, cuando haga las estructuras, vigas, columnas, techos especialmente, cuando tenga el mayor consumo de cemento. Luego irá declinando también la necesidad cuando haga ya los acabados tarrajeos. Necesito poco cemento. Otros acabados. Y al final de la obra,
siempre se me presentarán algunas reparaciones, hacer algún trabajo de mantenimiento que utilizara cemento. Algo se rajó por algún motivo, tengo que repararlo, entonces utilizo cemento con arena de diferente tipo. Si voy a hacer una reparación, utilizaré arena fina. De repente se me logró todo un tramo de, digamos, de un piso. Tengo que repararlo, concreto. Tengo que cerrar los poros de un sistema cara vista que hice. Hacemos cara vista y lo que espero con este sistema es el encofrado en sí, es que tenga la obra ya lista, no tengo que hacerle nada. Pero no siempre va a ocurrir eso. Desencoframos y hay pequeñas fallas. Entonces eso, los obreros, bueno, y todos conocemos como emporado. Voy a desencofrar el cara vista y ¿qué vas a hacer ahora? Voy a emporar, por lo menos tapar los poros que han quedado del desencofrado cara vista. Si utilizara encofrado metálico, eso es aún mucho más susceptible de que aparezcan poros ahí. Aparecer muchos poros. ¿Por qué? Porque, bueno, el encofrado metálico es totalmente, digamos, impermeable. Entonces las partículas, las pequeñas partículas de aire que siempre habrá incorporado tratan de salir a la superficie y como el encofrado es impermeable se quedan ahí, ¿no? Sin salir. Entonces el emporado prácticamente con cemento casi puro, de acuerdo a las dimensiones de los poros que resulten, podré necesitar un poquito de agregados, pero generalmente es cemento puro. Bien, entonces, como vemos, el cemento se utiliza en toda la obra, de el principio hasta la última actividad antes de, digamos, entregar la obra. O sea, indicador, ¿qué mejor entonces el cemento para decirnos cómo va el desempeño de la construcción? Mientras más cemento se consuma, o sea, más cemento están vendiendo las fábricas, más se están produciendo, tendré la certeza de que efectivamente la construcción se va activando. Bien. Entonces, ¿cómo vamos avanzando en la reactivación de la construcción? ¿Qué avances en febrero? En febrero de este año, o sea, de este año 2021, el sector construcción alcanzó un crecimiento del 14%, con lo que se logró una tasa positiva durante 6 meses consecutivos. ¿Quién dijo eso? El Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, en su último técnico de la producción nacional correspondiente al segundo mes del 21, o sea, a febrero. Pero si creció 14%, eso quiere decir que ya estamos por encima de todo. De cualquier país, 14% es un crecimiento grande. Pero recordemos, según las estadísticas, estábamos por debajo, muy por debajo, vamos a ver. El desempeño en el 20, -13, -13, o sea, apenas hemos recuperado, apenas hemos llegado al cero y hemos comenzado a crecer un poquito, 13 a 14, 1%, digamos, solamente 1%. Pero en forma global, el instituto, el INEI, todos estarán muy contentos, digamos, porque finalmente no estamos decreciendo, no estamos ni en cero, hemos logrado superar. Tenemos, como dice aquí, una tasa positiva y además ha durado bastante, sigue durando hasta ahora. Y en la práctica nosotros mismos estamos viendo. Lo que más se ve
lo hemos dicho antes también, son las obras públicas. Las obras privadas no los vemos porque son privadas y son de interés de las personas particulares, ¿no? Están haciendo obras. Y siempre es un hecho de que las obras privadas son más, con mayor cantidad, que las públicas. Pero nosotros vemos las públicas. ¿Y qué ha pasado desde mayo? Incluso desde abril, vemos que varias obras se han iniciado y ya están en plena ejecución. Primero fueron por necesidad las obras sanitarias. Teníamos un problema en Tacna de que los sistemas de desagüe, o sea, de alcantarillado, frecuentemente sufrían atoros y todo eso. Y más se complicaba el asunto cuando era época de lluvias, el verano. Así es que prontamente, conocedores de esto, las entidades encargadas promueven y programan la ejecución de obras sanitarias del rubro de alcantarillado. Entonces, está haciendo alcantarillado en varias partes. Para evitar eso, si es que lloviera, estaríamos totalmente inundados, como ocurrió, digamos, el año pasado. Por acá está casi controlado. Según la información climática que tenemos, pronósticos del Cenami, se producirá el fenómeno de la niña a partir del mes de septiembre, y posiblemente septiembre, octubre y noviembre. El problema del fenómeno de la niña es que no sabemos cuáles serán las consecuencias. Son dos posibles. Puede ser que haya fuertes lluvias, ya por efecto del fenómeno de la niña, o puede ser que haya una total sequía. Es que no estamos aún, ni la tecnología, ni nadie, en condiciones de decir, esto va a pasar. Sabemos que va a pasar el fenómeno de la niña, porque hay los indicios, el enfriamiento del mar es uno de ellos. Apenas baja 1 o 2 grados. La temperatura del agua del Océano Pacífico, estamos previendo que se enfriará todo y habrá mucho frío en estos meses, lo cual se conoce como el fenómeno de la niña. Y lo contrario es el fenómeno del niño, ¿no? Que se produce más adelante, en diciembre, enero, febrero, marzo. Contrariamente, hay calor. La temperatura del agua del Océano Pacífico se incrementa. Entonces, al incrementarse la temperatura, habrá más evaporación y esto producirá lluvias. Pero lo mismo, no podemos decir que habrá lluvia, ¿no? Porque los fenómenos naturales hasta ahora son impredecibles. Más o menos la teoría nos dice que como hay calor, habrá lluvias. Posiblemente sí, pero en algunos sectores. Bueno, el fenómeno del niño abarca realmente todo el mundo, a todo el mundo, afecta a todo el mundo. Entonces puede ser que en esta parte haya lluvias, muchas lluvias, y en otras partes, todas las lluvias que tenían que caer en otras partes no caen, caen aquí. Y en las otras regiones donde había lluvias, hay sequía. Prácticamente las mismas situaciones que se dan cuando tenemos el fenómeno de la niña. Bueno, estamos entonces a puertas de tener un fenómeno de la niña y las consecuencias no las sabemos. Bueno, ya está casi próximo, lo sabremos en los próximos meses a partir de septiembre, posiblemente qué pasará. Que se está enfriando el mar, se está enfriando. Muy bien, entonces el crecimiento de la construcción se ha recuperado, desde índices negativos hasta tener 14, si el negativo era 13 y tantos,
ahora estamos en un crecimiento, francamente en un crecimiento positivo, ya no estamos perdiendo, le estamos ganando. Bien. Entonces, aquí hay el comentario del INI. Del mismo modo, refirió que este resultado refleja el incremento del consumo interno de cemento. Ya el cuadro estadístico, el gráfico nos decía que si hay consumo de cemento, hay reactivación de la construcción. Así como cuando hay reactivación de la construcción, hay reactivación de toda la economía. Toda la economía, porque la construcción es un principal indicador de que vamos bien en la economía general de todo el país. Y en la construcción, de igual manera, si consumimos más cemento, es que la construcción va avanzando. Esto va, por supuesto, a reflejarse luego en el desarrollo de todo. Es un índice, uno de los primeros índices que se van analizando las entidades, tienen a cargo el análisis de esas estadísticas. En el Perú, el INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática. Entonces, ha subido el consumo de cemento desde febrero. Este es un informe a febrero, así es que ahora tenemos un poco más de crecimiento, porque además estamos viendo en vivo que hay obras, que están empezando las obras. Las comparaciones las hacen cuando dicen comparación con similar del 20, pero las estadísticas siempre hacen eso. Ahora estamos en febrero del 21. ¿Qué pasó en febrero del 20? Tasas de crecimiento digamos, en junio del 21 hubo tal tasa de crecimiento como era en junio del año pasado. Las comparaciones son las que hacen para llegar a esas conclusiones. Si no, no había un punto de referencia, ¿no? Digo, ahí hemos estado comprando o comercializando cemento por el 14%. Pero ¿y desde cuándo es que se está dando eso? Pues desde el año pasado, en la misma fecha. Si este informe es a febrero, pues a febrero del 20. Bien, entonces más análisis. El INE, creo que este es un estudio hecho por una universidad encargó de hacer el estudio, cuyos resultados están aquí. Entonces, esta mayor demanda se explicó por la construcción de obras privadas. Dice también acá, hay mayor demanda por la construcción de obras privadas, o sea, más obras privadas se van ejecutando. ¿Cuáles son esas principales obras privadas? Por ejemplo, edificios inmobiliarios para vivienda. Entonces están haciendo más edificios para vivienda. También no es ajena, hay varios proyectos inmobiliarios de vivienda. Pese a que, como creo que dijimos también en una oportunidad, en Tacna es muy fácil tener un terreno. A veces simplemente es organizarse e invadir, ahí está vacío. Porque gran parte de las áreas son hediazas de propiedad del Estado, muy fáciles de ingresar a ellas, como se hacen, como lo hacen los invasores, en fin, se posicionan ahí y listo, no hay quien los saque. Claro, después vienen recién las reacciones, como el gobierno regional ahora. Las invasiones que hubieron hace muchos años, recién están que no debe ser, cuando ya están consolidados. Entonces, los que invadieron y ya están ahí tienen las mayores posibilidades de seguirse quedando, el gobierno regional recuperar, ¿no?, para el Estado esas tierras. Entonces, hay muchas edificaciones para vivienda, inmobiliarias, o sea, edificios para vivienda. También los hay para oficinas. En un mercado libre todo responde a la oferta y la demanda.
Si alguien requiere una oficina, alguien necesita una oficina, es que necesita una oficina para atender al público. Por ejemplo, tenemos una oficina de ingeniería. Bien, hay varios ingenieros que se juntan para hacer proyectos, para hacer construcciones, y necesitan un sitio donde atender al público que los va a buscar, porque si no tuviera, pues no va a poder atender esa demanda. Entonces, oficinas. Lo mismo otras profesiones, oficinas de abogados, por ejemplo, siempre habrá litigios de carácter legal y los abogados están ahí para intervenir. ¿Dónde atienden los abogados? Igualmente, pues en una oficina. Entonces, muchos de los edificios más grandes en el país, más grandes, más o menos están en el orden de 15 a 20 pisos. De 15 a 20 pisos. Van a promover edificios de uso múltiple. En los primeros siempre habrá eh, secciones o áreas o tiendas comerciales. El primer piso hasta segundo comerciales. Encontramos tiendas en segundos pisos, frecuentemente. Un poco más arriba están las oficinas, tercero, cuarto, digamos. Y si tengo un edificio de 15 pisos, todo el resto pues está destinado ahora a las viviendas, departamentos, simples y más grandes, ¿no? Por ejemplo, los departamentos en los edificios altos, hay de diferentes dimensiones y por ende diferentes precios. Cualquier persona podrá tener una vivienda de acuerdo a la comodidad que quiere o de acuerdo al costo, que estarán relacionados. Entonces, por ejemplo, se llama una vivienda pequeña, un dormitorio, dos dormitorios, están ubicadas en un piso. Es decir, que los llaman departamentos flat. Ya, flat, ahí están más en un piso subo. Y mi departamento estará en un piso con todos sus servicios pequeños, claro, de acuerdo al área, pero probablemente suficientes para la necesidad de quien quiere una vivienda de ese tipo, una familia corta, ¿no? Pero si una familia es más grande y necesito un departamento más grande, en la oferta, este es interés de los que promueven las obras inmobiliarias. Alguien me va a pedir una casa grande de 4, 5 dormitorios con todas sus instalaciones, me van a pedir. Y no voy a tener la oportunidad de darle si es que no lo hago, si es que no ofrezco. No iba a perder, por supuesto. Voy a perder un cliente que podría estar ahí. Y esos clientes de seguro que tienen los recursos suficientes para financiar una vivienda de esos tipos. Así que esos tipos de viviendas en edificios tienen dos pisos. Digamos que mi departamento está en el 10º piso. 10º y 11º va a ser el departamento grande, con todas sus comodidades. Entonces a ellos les llaman, a decir, los primeros les llamaron flat, a esos de ese tipo le dicen duplex. Y hasta triplex hemos escuchado alguna vez, ¿no? Duplex, un departamento en un edificio, pero que ocupa 2 pisos del edificio. Bueno, eso es de acuerdo a las necesidades y posibilidades de los usuarios. Lo importante es que está ahí, en el mercado. Tengo posibilidades, es lo bueno del sistema libre, ¿no? Del libre mercado. De otra forma, hay que hacer oficinas, pero mi sistema no es del libre mercado y ustedes están obligados a tener un departamento en un piso y se acabó. No es un libre mercado. Entonces hay viviendas, hay oficinas
Eh, estamos hablando del sector privado, ¿no? Las oficinas. Y hay mucha infraestructura en otras áreas, como infraestructura en las minas, infraestructura minera. Aquí la necesidad es muy grande. Una mina se instala en un área, digamos, donde no hay nada, ¿no? Cuando se comienza a plantear la, la producción, la explotación de la mina, tengo que instalar muchas personas ahí. Lo primero que debo darles, si van a venir personas, ¿qué será? Pues será una vivienda. Bien, aquí van a tener, pueden ser departamentos, pueden ser casas independientes, igualmente también de acuerdo a las necesidades de los trabajadores de la mina. Muchos serán obreros eh, y tendrán menos, digamos, recursos que los funcionarios, que tendrán más, que podrán tener ellos viviendas independientes, habrán departamentos. Por ejemplo, acá en algunas minas ponen ahí viviendas para solteros. Ya, viviendas para solteros. Un departamento simplemente con su dormitorio y listo. Viviendas para solteros. Otras viviendas para personas que tienen más integrantes en su familia y eh, tienen también la posibilidad de acceder a esa vivienda. Todas las minas se preocupan, creo que sí se preocupan, por sus trabajadores. Una muestra, yo escuchaba por radio hace unos días y decían, y las empresas, y decía uno, y sobre todo las mineras, no le dan permiso a sus trabajadores para que se vayan a vacunar. No les dan y entonces por eso no van a vacunarse. Ya, pero conversando con alguien de la mina me dice, bueno, he venido a vacunarme, y ya tengo 40 años y me toca, y los de la mina me han dicho que vaya a vacunarme y me quede ahí hasta la segunda dosis, ya no vas a regresar hasta que tengas la segunda dosis. Entonces no es tan cierto lo que dicen, ¿no? Al contrario, le están dando muchas más facilidades, ya todo el tiempo, hasta que tengas tu segunda dosis. Eso, por supuesto, le conviene a los trabajadores. No voy a tener problemas después, aunque se enfermen muchos, porque no tuve la precaución de aislarlos o evitar que se produzcan contagios, por ejemplo, ¿no? Entonces, así van la situación en todos los aspectos, las obras, como las obras, la ejecución de obras, viviendas y todo, nos permite analizar varias situaciones que se van presentando en varios otros sectores también, del devenir de toda la sociedad. Bueno, en estas minas lo primero serán las viviendas, luego será necesario también que tengan diversos servicios, por ejemplo, un mercado. En algunas minas pequeñas lo llaman mercantiles. Muchos, bueno, si hay muchos trabajadores, habrá necesidad de instalar servicios educativos y para los diversos niveles. Muchos trabajadores tendrán hijos muy pequeños, o sea, que van al nivel inicial. Hay que satisfacer esa necesidad. Habrán del nivel primario y hasta del nivel secundario. De repente, pocas minas tienen el nivel secundario, pero sí tienen muchas el nivel inicial y el primario también. Y otros servicios. Ya necesitamos energía eléctrica, ya necesitamos agua y desagüe. Y hasta necesitamos, la parte cultural, eh, servicios que estén orientados al culto. Bueno, acá hay
en esta comunidad minera hay muchos católicos. Vamos a hacer su capilla por ahí para que tengan la oportunidad de ejercer su culto, o de ahí de otros cultos también los puede haber, también les darán. Bueno, no tenemos evidencia de eso, pero sí de capillas católicas. Bueno, será porque la mayor parte de la población está relacionado con el culto católico y cristiano. Pero eso significa obras. Significa obras. Hacer una capilla es una obra que es interés de nosotros los ingenieros. Todo lo que sea de obra no suena muy bien. Bien. Luego también la inversión pública logró un avance importante del 7%. Ya, también. Entonces las obras privadas son importantes. Puede ser que la inversión sea más alta que en obras privadas, que en obras públicas, pero las obras privadas también tienen su parte que contribuye al desarrollo. Y quizás se dice más rápido, porque las obras públicas deberían ser mucho más rápido en cuanto a inversión, porque el Estado tiene el dinero, ahí está. De repente un privado todavía tiene que financiar una institución financiera y se puede demorar, pero el Estado lo tiene de inmediato. Simplemente tengo que hacer el proceso de selección necesaria y comenzar con la obra. Entonces, nos dice el informe que en febrero ya se tenía en la inversión pública que había logrado un avance del 7.81%. Hemos dicho 7.81% de avance. ¿Y desde cuándo? De lo que había el año pasado en este mismo mes. Siempre esa es la referencia. ¿Y qué obras son esas? No las obras de carácter social, infraestructura social. ¿Cuáles son? Puentes, okay, carreteras que están relacionados. Puentes y carreteras están íntimamente relacionados. Si es una carretera, necesariamente tendrá puentes, uno, dos o más puentes, de acuerdo a dónde se desarrolla. Porque la topografía es así. Va a una carretera y en algún momento tendré que cruzar una quebrada, tendré que salvar algún obstáculo, eh, podría ser necesario el uso de un puente, o de repente otra estructura. En ingeniería les llamamos obras de arte, ¿no? Las obras de arte de las vías. También hospitales, hay muchos problemas con los hospitales, pero es por mala gestión de las autoridades y de todos. Muchos hospitales, mucha construcción de hospitales paralizadas en el país. Colegios, igualmente hay bastantes colegios en este momento en ejecución. Y es necesario, porque la población, la necesidad de los estudiantes siempre va en aumento. Además, muchos de los colegios ya existentes, por el tiempo de estar construidos y el tiempo de su vida útil, se van deteriorando y es necesario mantenerlos o reemplazarlos. Por ejemplo, aquí hay dos colegios que que se van haciendo eso, ¿no? A ver, el colegio Champaña. Ahí estaba todavía bien el colegio, no tenía muchos problemas. Lo más que un día el director del colegio, ¿sabe qué? Esta ahora está un poco mala, quiero arreglarla. Muy bien, vamos a ver cómo se puede arreglar esa aula. Cuando se conoció en ese mismo tiempo, y no, ya no lo arreglen porque vamos a hacer un nuevo colegio y vamos a reemplazar, demoler el antiguo y hacer uno nuevo, porque ese colegio ya había cumplido su vida
útil y en cierta forma ya no estaba de acuerdo con los cánones de la educación, las normas, ¿no? Ya sabemos que hay normas para construcción de colegios, reglamentos. Hay reglamentos, tenemos reglamentos para todo, reglamento de universidades, normas de infraestructura para construcción de edificaciones para las universidades. Aunque es una norma pequeña, no entra al detalle, cortísima las normas para universidades, pero ahí nos dan, ¿no?, los lineamientos, cómo, para qué y cómo debe ser. Y así, para todos los tipos de obras y todos los tipos de usuarios. Agua potable y el alcantarillado, una necesidad muy sentida, no solo acá en la zona, en nuestra zona de Tacna, sino en todas partes, el agua potable. Mucha de esta agua potable y alcantarillado es muy antigua y lo mismo, se tiene que reemplazar o mejorar. Así que hambre una tubería, acá esta tubería se rompe cada vez, alcantarillado, se la voy a cambiar para que eso no ocurra. Y exactamente ese es el trabajo que se hace. Entonces, vamos avanzando con la construcción. Muy bien. Algunos datos sobre por qué el repunte en el sector construcción. Dice acá, este repunte del sector construcción en febrero se dio en condiciones que no necesariamente son favorables. Eso es lo que decíamos al principio. Perú es un país extraño y rápido se va recuperando, aun cuando las condiciones para recuperarse no eran lo más favorables. ¿Ya? Pero se está dando. Entonces, no siempre eran favorables, pero se está dando la recuperación. Luego sí, sigue si se generaran estas condiciones, ese 3.8% de previsión de crecimiento para el próximo año sería mayor, sostuvo Cabrera. Cabrera es el que hace este informe, ¿no?, por encargo de una universidad. No sé cómo se llama este Cabrera, que es un arquitecto, me parece. Entonces, si no tuviéramos muchos problemas y el banco nos dijo que vamos a ver un crecimiento de 3.8 y el INEI también, podría ser más. De repente, si ponemos todos el hombro, como se dice, podríamos lograr un crecimiento mucho mayor en la construcción y por ende en el crecimiento económico de todo el país. Bien. Ahora lo mismo, igualmente de acuerdo con el Plan Nacional de Infraestructura y Competitividad presentado al país en el 2019, nosotros vimos parte de esto en el portafolio, ¿no? Había un tema que vimos, portafolio de obras, donde estaban las principales obras definidas, sus costos y la situación en que se encontraban en estos momentos. Ya había sido presentado antes eso, recién se está haciendo público y ya se viene aplicando en gran parte. Plan Nacional de Infraestructura. Hay muchos proyectos para impulsar la economía del país. Los proyectos van a impulsar la economía. Pero desde el punto de la ingeniería, ¿qué pensamos nosotros? ¿Por qué hacemos una obra? ¿Por qué la hacemos? Para satisfacer una necesidad, porque nuestro interés es inmediato con la sociedad. Siempre un ingeniero dirá, ¿para qué estás haciendo, para qué estás haciendo la escuela de ingeniería civil? Porque no tengo aulas, quiero satisfacer la necesidad y debo tener aulas, y los estudiantes de ingeniería civil pues están por ahí, en aulas improvisadas y no hay implementación. Y tiene que mejorarse esa
situación, desde nuestro punto de vista de la construcción y de la ingeniería. Estos planes están pensados, además de eso, con otros criterios más, ¿no? Principalmente de impulsar la economía del país. Mira, concluye Cabrera, tenemos trabajo por delante. Tenemos trabajo por delante. Muy bien, las obras civiles no deberían parar porque hay bastante trabajo. Una gran brecha por acortar, hay bastante necesidad. Así que todos creo a prepararse y atender esto. Tenemos trabajo por delante. Bien, todos, sobre todo nosotros, los del área de la ingeniería civil. Tenemos que tomar muy en cuenta esto. Tenemos trabajo por delante, listos, preparados. A eso nos estamos preparando. Ya. La finalidad siempre va a ser, siempre es de cualquier proyecto, acortar las brechas que hay brechas. Esto de las brechas es también un término que fue acuñado, así le llaman algunos, cuando se cambió los sistemas eh, de ejecución de proyectos, ¿no? Antes teníamos el SNIF. El SNIF trataba de satisfacer necesidades. Fue sustituido este SNIF por Invierte P, Sistema Multianual de Inversión Pública, ya no para ese año, por lo inmediato, sino para varios años. Sistema multianual, y la conocemos como Invierte P. Invierte P. Y el Invierte P hace mucha diferencia a las brechas. Aquí hay una brecha y una obra debe proyectarse para cerrar esa brecha, o por lo menos acortarla. No debe haber una brecha ahí en la sociedad, por supuesto, dicho está. Cerrar o acortar la brecha. Para eso estamos trabajando y proyectamos las obras. Le dice agroespecialista, o sea, el arquitecto Cabrera. Muy bien. A ver, tenemos acá un marco legal. Bueno, un marco legal que siempre es importante para conocer cómo se está generando, de dónde va saliendo todo. Ya, acá una información, no obstante, dice, la leemos, no obstante, el profesor de la maestría en gestión y desarrollo inmobiliario de la Universidad ISAN, esa maestría, gestión y desarrollo inmobiliario, está relacionado con la ingeniería. Aseguro que el marco legal para las contrataciones públicas que posibiliten el desarrollo de los proyectos de infraestructura debe mejorarse. Está acá, digamos, atacando, por decirlo de la mejor forma, a la manera en que el Estado hace las contrataciones de las obras públicas. O sea, el OCE, como organiza de contrataciones. Dice acá los resultados es que hay que mejorar y hasta cambiar para poder desarrollar más rápidamente, ya, mejorar y orientarlos hacia un esquema similar al utilizar los Juegos Panamericanos. Bueno, algunos estarán de acuerdo, otros no estarán. Por ejemplo, dicen, bueno, esto, primero, antes de la infraestructura de los Juegos Panamericanos, eso lo conocimos también, creo que el año pasado, las grandes obras del Panamericano. Fueron varias. A ver si recordamos los principales. Fueron la Villa Panamericana, ¿no? ¿Cuántos edificios había? 7, si mal no recuerdo, 7 edificios de 20 pisos cada uno. Era para albergar a todos los participantes.
había un estadio, había todo un complejo, incluso para deportes que acá en el país nadie practicaba siquiera, ¿no? Se tuvo que hacer porque los Juegos Panamericanos, ahí vienen todos los juegos, y el país que organiza debe darlo. Y a ver, voy a hacer una competencia de botes, de esos botes que vienen a remos. ¿Alguien practica eso en el país? Nadie. Y ahora, y ahora puedo decir que sí lo sabrá porque ya hubo, se hizo, se implementó la infraestructura. Además habrán quedado, ¿no? Las enseñanzas, cómo se realizan esos juegos. Y así, decía, creo que en estos Panamericanos se incorporaron varios juegos, por ejemplo, varios nuevos juegos, por ejemplo, el skate. ¿Qué es el skate? Pues una tabla con ruedas que los chicos practican ahí en los parques. Una diversión para chicos, lo vemos así. Pero no, es un juego que va en los Panamericanos. Así que tendrá que haber la infraestructura necesaria, no serán los parques, serán instalaciones especialmente diseñadas para las características. Y ya habrá un reglamento de Skype, por ejemplo, ¿no? Entonces, varias obras. La villa, ¿cómo se llamaba esto? Villa Panamericana, ¿no? La Videna, también un gran complejo. Y otro complejo más en un distrito que no se pensaba que debía tener, que iba a tener grandes instalaciones. Un complejo deportivo de Villa El Salvador. Entonces esas obras se hicieron rápido, era necesario. ¿Cómo se hicieron? Se contrató con un estado, con Inglaterra, si no me equivoco, y ellos organizaron todos. Entonces acá el que hace este informe está diciendo, ¿por qué no usan eso? ¿Por qué no usan ese mismo sistema? Va a salir más rápido. Y no el tradicional de la OCE y el SEACE. Bueno, ese es el reto que queda, ¿no? Entonces esta forma de hacer las obras utilizada para estos juegos es un sistema de gestión colaborativa. No solo yo, sino algunos otros más van a colaborar en sacar adelante los proyectos. Y en este caso, los panamericanos fue a nivel internacional. Otra forma, eh, otra, digamos, situación a atender es un esquema diferente donde el Binding Information Modeling o modelamiento de la información, que siempre hablamos, pero muchos no lo entienden, el BIM. El BIM, lo vamos a decir, no es un sistema de programación, es un sistema de control. BIM, bueno, voy a hacer todo lo necesario, voy a digitalizar el proyecto y me va a ser mucho más fácil programar, no controlar, porque el programa siempre lo voy a tener. Bueno, en el segundo bimestre, el 10º ciclo, tenemos el curso de programación. En el país sigue vigente la programación por el método de la ruta crítica, CPM. Esa es la programación que me van a pedir todos los organismos y que tengo que hacer para ver de desarrollar los proyectos y que se cumplan, sobre todo en el plazo programado, en el tiempo. Entonces, CPM para el tiempo. Todo también utilizar el CPM para otros fines, como por ejemplo programar los recursos. Bien. Pero principalmente controlar. Entonces el BIM tiene esa
finalidad. Permitirá mayor transparencia y eficiencia en todos los proyectos. Entonces, ya hay un proyecto de ley, un proyecto de norma, que dice todos los proyectos de obras públicas se harán siguiendo bueno, voy a llamarle los mecanismos del BIM. Hay un proyecto. ¿El Estado podrá implementar realmente esto? Hay una duda, pero hay el intento. Posiblemente sí, si todos ponen, si todos se comprometen, todos los actores de las obras, programar y controlar. Programar primero con un plazo de ejecución y controlar luego con los sistemas de BIM, que era el BIM, Building Information Modeling, BIM, modelamiento de la información de la edificación. Como su nombre dice, es un modelo de la programación y debo aplicar. Por supuesto, voy a con este BIM controlar la programación. Por eso se confunde a veces con un sistema de programación, ¿no? Un sistema de un modelo para controlar la programación. Entonces voy a ser más transparente y más eficiente cuando ejecute un proyecto. Bien, a ver, Cabrera, el ejecutor de este informe también. Considero que la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, Proinversión, ¿no? Hicimos referencia ahora también, hoy día, también esto, la promoción de la inversión. Quiere no invierte, cada vez se me va el portafolio, tiene como resultado esta agencia de proinversión el portafolio de obras. Bien. Debe asumir un papel más protagónico en la construcción de los proyectos. Usted está diciendo acá que proinversión se interese más, se meta más en la ejecución de proyectos. No basta decir esto es lo que debemos hacer, que también intervengan de repente en el desarrollo de los proyectos. Entonces, para todo esto necesitamos un marco legal. La primera parte ya se aplicó. Eso quiere decir que sí hay un marco legal. El BIM está en proyecto, ¿no? Está en un proyecto, vamos a esperemos que salga ya y se aplique en las obras públicas, el BIM. Y proinversión existe, pero estaba pidiéndose acá que tenga más acción. Bien. Ese es el marco legal que está y que esperemos sea incorporado. Mecanismos necesarios. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Dice acá, ya recordamos que este es un informe periodístico, ¿no? Por su parte, el líder del proyecto de infraestructura y el Lao Perú, Juan José Cárdenas, líder de proyectos de infraestructura. Y el Lao Perú debe ser una organización dedicada a estos proyectos de infraestructura. Manifestó que el país cuenta con los mecanismos necesarios para impulsar la infraestructura que se requiere. Dice que el país sí tiene los mecanismos necesarios, solamente habría que aplicarlo. A ver, ¿y cuáles son? Tenemos la ley de contrataciones del Estado, lo hace para efectos de las obras. El esquema de gobierno a gobierno, el sistema del Panamericano, que es inversión pública bajo reglas de contratación privada. La ley de contratación del Estado es del Estado, como su nombre indica, el Estado dice
Y así deben ser las contrataciones. Pero hay otro sistema, gobierno a gobierno, que también dio resultados, que se utilizado en los panamericanos. Y ahí sí un sistema privado. Y también la Asociación Público-Privada, APP, Asociaciones Público-Privadas. Entonces, una cooperación entre el Estado y los privados para proyectar y ejecutar las obras. Y también obras por impuestos. Bueno, esto se está dando, ¿no? Cuando hay empresas interesadas, están las normas, hacer obras por impuestos, nos vamos a evitar en gran parte la ley de contrataciones. Por lo menos esto será más rápido. Pero todo el control siempre está en las entidades, estas obras por impuestos. Por ejemplo, en obras por impuestos, la contratación, o sea, ¿qué empresa va a ser? La decide la entidad que con sus impuestos no pagados va a financiar. No es que le regale los impuestos. Hace tiempo escuchamos acá, estamos hipotecando el país, ahora nos cobramos los impuestos y mañana no tendremos plata. Pues si los impuestos son permanentes prácticamente, no tendremos plata pues por un año, pero el año siguiente seguiremos teniendo los impuestos, y si es que siguiera el procedimiento también, eh, inversión, dinero para ejecutar más obras por esta modalidad de obras por impuestos. Ya dice, obras por impuestos en los últimos años no han estado tan requeridos. Bueno, las pocas que han habido han ido bien. Me gusta esto, ¿no? Dice por eso, pero se trata de un mecanismo interesante y que el próximo gobierno también debería utilizarlo. Ya eso corresponde a las decisiones más altas. De repente no quiero saber nada con la empresa privada, no, la empresa privada no, el Estado, todo el Estado. Ya sabemos que el Estado no funciona tan bien. Bueno, ya, cómo irá no sabemos. Dice, aseguró que son 4 mecanismos mediante los cuales es posible canalizar inversión en infraestructura. Con todos esos mecanismos es posible canalizar inversión en infraestructura de todo tipo. Por ejemplo, obras por impuestos, hace de todo. Cualquier cosa, cualquier obra total, como es privado, la entidad financiera que quiere gastar sus impuestos anticipadamente, pues lo va a hacer, ¿no? Hay infraestructura de servicios instalada. Hay empresas que elaboran expedientes técnicos, hay empresas que ejecutan obras, y muchas de ellas especializadas, empresas especializadas en carreteras, empresas especializadas en edificaciones, en agua y así. Es decir, no hay límite por ahí, es simplemente tener la decisión de utilizar esos mecanismos de inversión. Y tendremos mucho más desarrollo si es que utilizamos, como dice acá, como que el país en los próximos 5 años puede tener un boom de inversión en infraestructura y se hacen bien las cosas. Ha empezado. Entonces, lo importante es ahora hacer que siga, que continúe el boom. Para eso hay que hacer bien las cosas, hay que hacerlas bien, utilizar esos mecanismos, otros si es que los hay, y así. Muy bien, entonces es el informe que necesitamos conocer, que debemos conocer, que nuestra formación tiene que ser integral, no tenemos que saber de todo. Muy bien.
Entonces hasta ahí llegamos, todavía tenemos tiempo a ver si tienen ustedes alguna pregunta que hacer, alguna participación. Pueden hacerlo a partir de ahora. Mientras se animan y para el grupo, tenemos 10 participantes. Para el grupo, y para que estén preparados, vamos con nuestro grupo, adelante. Tenemos un trabajo escalonado que consiste en hacer todo el proceso de elaboración del expediente técnico desde cero hasta tener el presupuesto. Ya, para eso ya habíamos dicho que cada participante, cada estudiante individualmente deberá tener de un expediente los planos y las especificaciones técnicas. Como lo más probable es que se obtenga eso de proyectos ya ejecutados, no importa. Incluso ya sabemos que cuando hacemos un presupuesto utilizamos modelos, ¿no? Para que pase lo más rápido y para no olvidarnos de repente de algunas cosas que se tuvieron en cuenta en los modelos que funcionaron y sobre todo aquellos que funcionaron adecuadamente. Así es que ya, a tener, a ver, para el grupo, que sean los primeros en inscribirse, pero vamos a hacer esto en la clase teórica, inscribir su proyecto. El mecanismo es, bien, el día teórico, o sea, el lunes, en los últimos minutos, presentaremos una lista para que inscriban su proyecto. Va a estar ahí la relación, ustedes dirán su código de matrícula y ahí pondremos qué proyecto están desarrollando. Inmediatamente se iniciará con una revisión. Vamos a ver dónde tenemos, creo que tenemos la revisión. Vamos a buscar como tenemos unos minutos todavía. Ah, y acá, esto está, bueno, ya se puede ver, a ver, costos de presupuesto, dice actividad, trabajo escalonado. Esto está en el aula ya, ¿no? En el aula. A ver qué decimos. La actividad consiste en el desarrollo completo del proceso de elaboración del presupuesto en una obra, la cual se realizará en forma paralela al desarrollo del curso durante todo el periodo del dictado de curso de presupuestos en el primer semestre del noveno ciclo. Ahí están las tres cosas. Contar con un proyecto donde haya planos y especificaciones técnicas. Ya, ya deben tener. Y inscribirlo, vamos a inscribirlo en una hoja que, bueno, esa sí no la tengo a la mano. Los estudiantes desarrollarán el trabajo en forma individual, para lo cual primeramente deben inscribir el proyecto ante el docente. Ya vamos a inscribirlo en esa hoja que les indico. Para el efecto se habilitará los últimos 10 minutos. Ah, bueno, yo había puesto esto, entonces pondremos los 10 últimos minutos de las clases para las inscripciones. Si aún no logran las inscripciones por algún motivo, ya pueden ir haciendo las actividades. Los avances, o sea, cómo van desarrollando, se presentarán en forma directa en la misma sala de videoconferencias para evitar que estén subiendo los proyectos, a veces no sube, tiene mucho volumen. Y lo vamos a ver, y lo van a ver todos.
la actividad de cada uno. Y las actividades son estas, son hasta la F, exacto, hasta la F. Proveerse de un proyecto que tenga planos y especificaciones, ya lo hemos dicho varias veces. Ya, eso. Y realizar una revisión de compatibilidad de planos y especificaciones técnicas. Y se va a hacer un informe de revisión. Esa es la primera actividad a presentar en la sala de videoconferencia. Entonces un estudio, ya, pero ya terminé mi revisión, aquí está mi informe. Ahí tenemos también un modelo que ahorita lo vamos a ver. Ya. Tercer punto, elaborar la estructura presupuestal. Así estamos trabajando, así vamos desarrollando nuestro curso, ¿no? Vamos a hacer entonces la estructura presupuestal o utilizar el modelo. Si voy a utilizar un modelo, mínimamente le pondremos el nombre de nuestro proyecto. La estructura presupuestal solamente es la lista de las partidas. Bueno, esta lista de partidas voy a poner ya la unidad de medida que eso sí debe tener. Por ejemplo, muro de soga de ladrillos, King Kong, ya puede ser la partida. ¿Cuál es la unidad de medida del muro? Metro cuadrado. Inodoros de losa, de tanque bajo. ¿Cuál es la unidad de medida? Por unidad o por pieza. Algunos le dicen por pieza, otros por unidad, que al final es lo mismo y el metrado consiste en contar, uno de los más simples procedimientos de metrado, contar cuántos hay de esos inodoros. Entonces realizar, eso va en realizar el metrado de acuerdo a la estructura presupuestal, voy a ir haciendo todo uno por uno. Luego vamos a hacer el análisis de precios unitarios y el presupuesto de la obra. Estos dos puntos E y F ya no los haremos manualmente, los haremos en el software de costos y presupuestos. Nosotros utilizamos con profusión el S10. Entonces, análisis de precio, presupuesto en S10. Y esas son todas las actividades a hacer. Es todo. Bueno, no hay más porque ya tenemos el presupuesto de la obra. Entonces, acá teníamos en la actividad 2 la inscripción y hacer primerito el B, realizar una revisión de la compatibilidad. Entonces, realizada la revisión, vamos a hacer un informe que tenga este esquema, ya para que no estén demorando mucho. Informe de revisión. Asunto, compatibilidad de planos. Obra, ustedes ponen el número de la obra. Propietario, ponemos también. Y la fecha que vamos a realizar. La fecha es importante en todo presupuesto. Porque como todo bien, puede cambiar con el tiempo. El costo puede cambiar con el tiempo. El cemento cuesta el día de hoy 21 soles y de repente de cada 2 semanas cuesta más o cuesta menos. Lo mismo va a ocurrir con la obra. Entonces, uno, primero finalidad, objetivos, características y naturaleza de la obra. La obra consiste en una vivienda familiar que tendrá un piso, 2 pisos, los principales. Principales obras o trabajos de la obra son, en el primer piso tendremos sala, tendremos comedor, tendremos cocina, tendremos servicios higiénicos. Algo así como una memoria descriptiva. De documentos revisados, a ver qué revisé. Planos, cimentaciones, de estructuras, de arquitectura, de instalaciones sanitarias, eléctricas y otro.
si es que hubiera. Eso revisé. Y también revisaré las especificaciones técnicas. Entonces, todo va bien, las cimentaciones están descritas en las especificaciones, la arquitectura también, pero en esa revisión puedo encontrar algunas diferencias. Esto no cuadra, este plano no cuadra con las especificaciones. Habrá una observación que tendré que ponerlo en el informe. Ya, entonces, revisión en sí, en punto 3, la revisión, planos y especificaciones técnicas. El cuarto, voy a formular un pequeño plan para la revisión. Ya dijimos, cuando hacemos, cuando planificamos hacer el metrado de una obra, tenemos que hacer un plan, a ver cuánto tiempo me puedo demorar acá en hacer este trabajo de la revisión. Tengo todas las bases, conozco cómo debe ser hecho. Esto lo acabo en 2 días, yo pongo sin miedo, pongo si me equivoco, no será un demérito, eso será el resultado de la realidad, del trabajo real. De repente digo, voy a terminar este metrado en 2 días y no pude porque estaba más complejo, estaba más complicado de lo que pensé y lo acabo en 3 o lo acabo en 4. Simplemente voy a volver a la realidad del trabajo que tengo que desarrollar. Entonces, estimación del plan, así, este trabajito lo hago rápido, ya digamos en una semana. Ya. Esto porque está fácil, tiene un piso nada más, tiene dos, no tiene muchas complicaciones, quizás ponga entonces un pequeño sustento, no al detalle, sino en forma general. Como dice que en forma muy general. Tiempo y plazo, entonces el tiempo y plazo me resulta de ese análisis bastante general que realizo. Actividades que voy a hacer en la práctica, comparar los planos y especificaciones técnicas que dije en el punto 3. Documentación revisada, planos, todos los planos, y las especificaciones técnicas, que es un texto escrito. Y compararlas, porque estas especificaciones se van a referir a actividades de la obra que a su vez están en los planos. Conclusiones, pondré ahí, ya el proyecto estaba bien, todo, no había ningún inconveniente. El proyecto presentaba algunas dificultades que son estas. Igualmente es mi apreciación. Todo estaba bien, muy bien, todo estaba bien. No, nadie puede decir que no, que eso estaba mal. Además, será ya responsabilidad, eso viene en la responsabilidad profesional. Pero esta actividad de revisión, ya no solo de planos y especificaciones técnicas, sino de todo el proyecto, lo dijimos antes también, debe realizarse igualmente cuando voy a iniciar la obra. Y voy a iniciar la construcción de una obra y ahí soy el ingeniero residente. Muy bien, entonces el ingeniero residente se va a encargar de ejecutar la obra y aquí tiene todo el expediente técnico con todo su contenido. Entonces tiene 7 días, normalmente es el plazo. En 7 días usted revisa todo y informa. ¿Y todo está bien o hay alguna observación? Todo está bien, muy bien, todo está bien. Algunos no revisan, ¿no? No revisan simplemente, a ver, rápidamente así, abuelo de pájaro, como se dice. Sí está bien todo. Después, cuando se ejecuta la obra, pues ya no estaba tan bien acá y ahora tampoco es materia de quedarse ahí porque revisaste mal y acá esto está mal. Pero en una circunstancia sí,
sobre todo cuando se trata de un reclamo. Acá tenía que hacer una columna más y no estaba en el metrado. Se habían olvidado de hacer el metrado de la columna. Pero tú en la revisión me dijiste que habías revisado el expediente y no te percataste que faltaba el metrado de esa columna. No tienes que reclamar. Y sobre todo, cuando la obra va a ser ejecutada por el sistema de suma alzada. No metrado. Por lo tanto, no me pagaron. Esa columna que faltaba, a mala suerte, como se dice, caballero, tienes que hacerlo más porque así dicen los planos y también las especificaciones técnicas. Y habíamos una prelación de documentos donde me indica qué vale primero, qué es lo primero que vale en la obra, los planos. Que la obra tiene que hacerlo según los planos. Que vale luego como prioridad las especificaciones técnicas, también estará ahí. Pero estas serán, digamos, pueden ser discrepancias de segundo orden. Las especificaciones técnicas me dicen que en algunas de esas columnas tienen que ser encofrado de cara a vista. Y los planos y algunos detalles me decían encofrado normal. ¿A quién le voy a hacer caso? Si en los planos está ahí, dice. Porque siempre hay una pequeña especificación, ¿no? A nivel de maestro de obra, para ver las especificaciones técnicas, los planos, encofrado cada vista. En las especificaciones y en el presupuesto decía encofrado normal. Por lo tanto, costaba menos. O sea, me pagan menos. En el plano dice, y ahí está en sus especificaciones del plano, que debe ser cara vista y lo tendrás que hacer cara vista. Pero no me pagan para hacer cara vista. Igual tuviste la oportunidad de revisar. Y además el contrato está suma alzada, se acabó y tienes que hacerlo. Ya, entonces se pueden presentar algunas discrepancias que luego en obra pueden traer alguna controversia. O no, si se trata de suma alzada, generalmente no. Valen definitivamente los planos. Bien, entonces está el esquema para nuestro grupo que se vaya adelantando en la ejecución, en el desarrollo del trabajo escalonado. Bien, entonces, a ver, ya casi estamos en el tiempo, entonces ya vamos terminando. A propósito, nadie tomó la palabra, nadie dijo, a ver, hay una consulta o algo. A ver, ¿tienen